Bueno, vamos a continuar, ¿no? Veíamos en el video pasado cómo esta palabra dada tiene diversa importancia o diversa relevancia dependiendo la sociedad en la que nos encontremos, ¿no? Esta importancia diferenciada fue haciendo que en unas sociedades esta palabra dada fuera derivando en la construcción de contratos, como los conocemos en México y que ustedes además analizarán seguramente en una asignatura que se llamará obligaciones y contratos o contratos, ¿no? Pero que en otras sociedades el contrato no fuera un documento relevante o importante. Incluso, como veremos ahorita más adelante, puede llegar a ser incluso un elemento repugnante para algunas culturas. ¿Por qué? Bueno, el contrato en principio no fue un documento o una figura jurídica que estuviera presente permanentemente. De hecho, es una figura que ha estado presente en la historia del derecho de cierta manera reciente, ¿no? El contrato se crea o se genera, ya como lo conocemos el día de hoy, en el derecho moderno. Es un producto de la modernidad. ¿No? Ustedes recordarán, ahorita nos podemos remontar a nuestra clase de sociología, de sociología jurídica que veíamos hace un año, cuando vimos todos los elementos que tiene la modernidad, ¿no? Recordaremos nuestra clase de Weber, en el que hace este análisis de la modernidad, de la jaula de hierro, y en el que habla precisamente de un elemento muy relevante de la modernidad, su efecto deshumanizante, ¿no? Veíamos también en teorías críticas del derecho cómo la modernidad construye un modelo de derecho específico, un modelo de derecho que va quitando elementos místicos, elementos consuetudinarios, elementos arraigados en la interacción social para ir construyendo, una vez más, un derecho deshumanizado, ¿no? Y que en el que es el Estado el que va teniendo el control absoluto de la producción de este derecho, ¿no? Algo similar pasa con el contrato. El contrato se encuentra inmerso en este modelo o en este contexto sociocultural. La modernidad, también veíamos en la clase de teorías críticas, es una manifestación del desarrollo occidental, del desarrollo histórico y político occidental. No todos los estados, no todos los países, no todas las culturas construyeron o llegaron a este modelo de modernidad. Esto no quiere decir que no hayan avanzado o que no se hayan desarrollado o que no hayan evolucionado, sino que simplemente no se inscribieron en este modelo en el que de cierta manera híbrida México se encuentra inmerso, ¿no? Que ha sido esta historia, nuestra historia postcolonial, en el que empezamos con un modelo de modernidad, ¿no? Promovida principalmente por los gobiernos de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, y que luego nos llevó a todo este desarrollo durante el siglo XX, revolucionario y postrevolucionario. En estos contextos y en estos espacios culturales, el contrato se convirtió en un símbolo de modernidad porque lo que hacía era deshumanizar la palabra. Es decir, lo que fue haciendo el contrato es que le fue quitando de cierta manera, por un lado, el valor de la palabra, ¿no? El valor que la palabra tenía en la interacción social, y ese valor se fue radicando en la posibilidad que teníamos de que un órgano tercero, en este caso el Estado, hiciera válido ese contrato. El contrato es importante, la palabra es importante, no porque yo la dé, no porque yo la diga, no porque construye un vínculo humano con la otra persona, es decir, no porque sea un producto de la humanización, sino el contrato vale en la medida en la que tengamos un órgano que garantice que ese contrato se haga valer, ¿no? Y entonces deshumanizo la palabra, ¿no? La palabra es importante siempre y cuando se encuentre incluida dentro de un modelo de contrato específico y que además diga cuestiones específicas que me permitan a mí acudir a un tribunal, a un juzgado, a hacer cumplir ese contrato, ¿no? Y entonces generamos fórmulas jurídicas para establecer contratos. Si yo quiero generar un pagaré, debo decir, yo, José Grijalva, debo y pagaré a, ¿no? La cantidad de tanto en tal plazo. Vamos generando fórmulas jurídicas, ¿no? Fórmulas lingüístico-jurídicas que van haciendo que esa palabra tenga un valor, pero no tanto por la interacción social que debería
de desarrollarse de esa palabra, sino porque hemos encontrado un mecanismo quizá más eficiente para hacer esa palabra valer. Recuerden una vez más que la modernidad lo que le interesa es la eficiencia, ¿no? Por eso se deshumaniza el proceso de producción, porque intentamos ser eficientes. En esa eficiencia productiva, el contrato se requiere ser eficiente, se requiere deshumanizar y requerimos generar ciertas fórmulas jurídicas para que el contrato sea válido y entonces la palabra deja de tener peso. Por lo tanto, ¿no? Si mi palabra no la pongo en un papel, si mi palabra no cumple con ciertos requisitos legales, entonces mi palabra no vale nada. Y nos podemos dar cuenta, ¿no? Si hacemos ahora un análisis más de corte sociológico, cuántos acuerdos se crean o se construyen en nuestra sociedad que luego no pueden hacerse valer ante tribunales. No se pueden hacer valer ante tribunales porque no se construyeron en la forma jurídica requerida, porque esa forma jurídica ya no le interesa la interacción humana, la interacción social, sino le interesa que se cumplan con ciertas formalidades jurídico-normativas que debe de tener el contrato. Ese sería uno de los primeros elementos del contrato. El contrato deshumaniza la palabra, ¿no? Digo, sé que se escucha fuerte, no estoy intentando hacer aquí un acercamiento ético de si esto es bueno o malo, sino simplemente hacemos este acercamiento histórico objetivo, ¿no? La palabra se deshumanizó para poderla hacer más eficiente en el entorno productivo económico de la modernidad. Necesitábamos hacerlo esto mucho más eficiente y que las grandes industrias, los grandes patrones pudieran contar con herramientas jurídicas que les permitieran tener acuerdos que se pudieran hacer valer rápidamente. Pero por otro lado también es importante, ¿no? Cómo el contrato se fue también relacionando desde este ámbito de la modernidad con la posibilidad de que se descolonizaran países. Ustedes recordarán que hay dos grandes procesos de descolonización. El primer gran proceso fue después de las guerras de independencia de Estados Unidos y de América Latina, ¿sí? Cuando toda América Latina se hace independiente, ¿no? Aquí estamos prácticamente en los albores, en los principios de la modernidad. Y el segundo gran momento fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se cambia el orden mundial y entonces los Estados Unidos se convierten en el hegemón internacional. Generalmente vemos los procesos de descolonización o bien desde una visión muy romántica, ¿no? Los países ganaron su libertad o un país, como Estados Unidos, les dio su libertad a los países africanos, es decir, o bien ganamos la libertad los latinoamericanos y lo vemos de una manera un poco romántica, ¿no? Y, y lo podemos ver ahora que vienen nuestras fiestas patrias, o bien lo vemos de manera romántica en la que un país o un grupo de países le otorgó la libertad a otros países, ¿no? O lo podemos ver desde un punto de vista prácticamente histórico-económico, ¿no? Había que descolonizar estos países para poder, ¿no? Y eso es lo más relevante, para poder relacionarnos económicamente con ellos sin necesidad de la otra potencia. Es decir, a Estados Unidos, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, le interesaba mucho la descolonización de África, porque si Estados Unidos quería realizar acuerdos comerciales sobre ciertas materias primas en África, le tenía que pedir permiso a Holanda, le tenía que pedir permiso a Francia, a Inglaterra, países que son más o menos pares y con los cuales los acuerdos pues son muy complejos. Sin embargo, no es lo mismo que yo acuerde con ellos a que acuerde con Angola, que acuerde con Rhodesia o Zimbabue, etcétera, etcétera. Y entonces lo que había de fondo era que yo necesitaba la posibilidad de relacionarme, de generar contratos con estos países, ¿no? Pero no todos los países tenían la visión del contrato como una manera de formalizar los acuerdos. Muchos de estos países africanos, por ejemplo, trabajaban todavía en base al valor de la palabra dada, ¿no? Si yo te doy la palabra, esta palabra se cumple. ¿Por qué? Porque hay un pacta sunt servanda, ¿no? Pero Estados Unidos decía, no, 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 a ver, yo necesito que ese acuerdo esté por escrito, que tenga un contrato, y entonces se genera esta idea de que las sociedades que tienen el contrato transversalizado o incluido
en sus relaciones sociales eran sociedades confiables, mientras que las sociedades que no tenían contrato eran sociedades que se hallaban aún en la infancia política y que por lo tanto necesitaban ser protectorados de este gran país o necesitaban seguir resguardados bajo el ala de ese gran país porque no se habían desarrollado de la misma manera al no tener contratos, ¿no? Esto evidenciaba no solamente un interés político-económico de un estado frente a otro, sino una falta de acercamiento antropológico, porque el contrato, como se los he comentado, no es una figura que se encuentra arraigada propiamente en todos los países. Podríamos preguntarnos, como lo haremos más adelante, ¿no? La sociedad mexicana, por lo general, es una sociedad a la que le cuesta trabajo cumplir con sus acuerdos verbales, con su palabra, ¿no? Sin embargo, somos un país también que estamos inmersos en la cultura del contrato. ¿Qué tanto? Aquí habría una primera pregunta de corte cuantitativo. ¿Qué tanto en México no se cumplen los contratos y por lo tanto se necesita acudir a tribunales permanentemente? ¿No? Eso lo podríamos medir, ¿no? Podríamos hacer una solicitud de transparencia y preguntarle a los tribunales locales, por ejemplo, ¿no? O, pues, ¿cuántos casos llegan a tu tribunal por incumplimiento de contratos civiles y o mercantiles? Por hablar de dos tipos de contratos, así de manera general, ¿no? Y la segunda pregunta, seguramente esto va a ser un número masivo. La segunda pregunta sería, bueno, ¿y por qué no estamos cumpliendo los contratos? ¿Será que el contrato es un mecanismo de formalización de la palabra que no se encuentra arraigada en nuestra cultura? ¿Tendrá que ver con eso? Es decir, estas preguntas serían hacer un acercamiento antropológico a un fenómeno jurídico en México, ¿no? ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Será que el contrato no le damos un valor culturalmente hablando y le damos un valor a otro tipo de interacciones sociales? Porque si es así, un trabajo desde la antropología jurídica sería ubicar cuál es la mejor manera de construir acuerdos dentro de la interacción social mexicana, ¿no? La realidad, como yo les decía hace un rato, es que al contrato se le vio desde este modelo occidental como un elemento civilizatorio de las culturas que se veían como culturas menores o culturas menos importantes que las culturas occidentales. Y entonces se fue obligando a que los países que querían descolonizarse fueran implementando el modelo de contrato, ¿no? Como mecanismo civilizador de su interacción social, para que pudieran generar relaciones jurídicas internacionales con ese país. Por lo tanto, ¿no? La descolonización fue posible en la medida en la que las sociedades colonizadas se sometían a la cultura del contrato. Hoy lo podemos ver de manera masiva, ¿no? Es decir, este contrato o esta contractualización se ha mundializado y podemos ver hoy a los estados, ¿no? A las sociedades representadas por sus estados, haciendo contratos permanentemente con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con la OCDE, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la construcción o desarrollo de organismos internacionales como la OEA o el Consejo de Europa o Naciones Unidas, o con la firma constante de tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero también, más importante aún en este rubro, en materia de economía, ¿no? Es decir, tenemos una serie de tratados de libre comercio, de acuerdos comerciales, de uniones aduaneras, de zonas preferenciales, etcétera, etcétera, todas derivadas de la firma de contratos. Pero esto ha ido generando ciertas dificultades en ciertas sociedades porque el contrato no se encontraba como un mecanismo formalizador de la palabra. Es decir, para muchas sociedades, lo importante no era lo que yo, en dónde escribía la palabra, sino lo que hacía con la palabra. Y entonces había una diferencia entre decir y hacer. Esta misión civilizadora del contrato, ¿no? Fue uno de los principales motores del derecho contemporáneo. Como les decía, permitió que se industrializaran primero los países y que luego empezara a haber un gran avance en el comercio internacional.
No obstante, si bien la mayoría de los países aceptó el contrato como parte de la cultura jurídica, no todos se han sometido realmente a él. Y aquí pongo un ejemplo, igual que lo pusimos en la semana pasada, en el curso pasado, solo que se fue con China, ahora con Japón. Pensemos en Japón, ¿no? Japón es un país que fue mucho más cercano a desarrollos culturales ajenos al occidentalismo hasta la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, no jurídicamente, pero sí en hecho, ¿no? Lo que hizo fue colonizar Japón, ¿no? Tira las dos bombas atómicas, Japón se rinde y Estados Unidos se mete prácticamente a Japón, ¿no? Y empiezan a convivir estos dos elementos culturales, Occidente-Asia, ¿no? Japón, al igual que China, se encuentra basada su cultura en modelos más cercanos al confucianismo, ¿no? Este modelo es ajeno totalmente, ¿no? No comprende, no le repugna los desarrollos jurídicos que derivan del modelo occidental de interacción social. Y por lo tanto, en Japón, hasta cierto punto el contrato se ignora en términos de que no es relevante en la interacción social cotidiana, pero también se contrapone, ¿no? Se opone a la construcción constante de contratos. Esto genera un problema o generó en su momento un problema con países como Estados Unidos con los cuales tenía que estar haciendo inmediatamente o constantemente acuerdos comerciales. Pero ¿por qué es rebelde al contrato Japón? Miren qué interesante. Y repito una vez más, aquí no estoy poniendo o no estoy intentando proponer una cultura mejor que otra, simplemente estoy intentando contraponer, ¿no? Que se vea que se contrapuntean los elementos culturales que luego se manifiestan jurídicamente, ¿no? ¿Por qué a Japón le cuesta trabajo el tema del contrato? En primer lugar, porque el centro de gravedad cultural de Japón no es el individuo, ¿no? Es decir, tienen un modelo de corte colectivista, ¿no? El occidente se construyó, y lo veíamos en el curso pasado, cuando hablamos de ser humano y de persona humana, ¿no? ¿Cómo se va construyendo esta idea de persona humana como un ser individual? El individualismo, que tiene sus grandes beneficios, sus grandes ventajas, sus grandes avances, pero también tiene sus grandes retos, ¿no? El individualismo es una aportación, es un proyecto de ser humano occidental, ¿no? Que no concuerda muchas veces con el proyecto de ser humano de otras culturas. Occidente propuso ese proyecto de ser humano, el ser humano como individuo. Pero en Japón el individuo no tiene mucha relevancia, lo relevante es lo colectivo y por lo tanto cuando le dicen a Japón es que el contrato es la manifestación de la voluntad individual, pues no le hace ningún sentido, porque la voluntad no se construye en lo individual, la voluntad se construye en lo colectivo. Entonces aquí tenemos un primer problema de corte cultural. Segundo, porque la idea de que un contrato vincula a futuro, como si las circunstancias no cambiaran, les parece repugnante. Es decir, cuando el acuerdo, ¿no? El giri, ahorita veremos lo que es el giri o el giri, ¿no? Se construye de manera colectiva, es evidente que la posibilidad de flexibilizar el contrato o el acuerdo es muchísima. Y por lo tanto no hay esta idea de que yo hago un contrato de aquí a 10 años, ¿no? Esta idea les parece repugnante porque no, no, no les hace sentido con la realidad existente, ¿no? Y finalmente porque la palabra, y estamos a hablar, el verbo, tiene un lugar fundamental en la sociedad, ¿no? Es decir, el verbo, la manera en la que actuamos, la acción, tiene un lugar muy especial en la sociedad de Japón y en la sociedad occidental ha ido perdiendo sentido. Permítame explicarme un poco con estos elementos que pongo en esta diapositiva. La palabra verbo, ¿no? Y seguramente los que profesan una religión católica la habrán escuchado constantemente, tiene un gran peso en diversas culturas, en africanas, árabes, orientales, precolombinas. Aquí, por ejemplo, en todos los mitos fundacionales de las culturas olmecas, toltecas, aztecas, la idea de la acción, la idea del que da la palabra, la idea del que hace la acción del verbo, tiene un valor muy importante. Esto
no, yo creo que el mito más famoso a nivel occidental, pues es el que se encuentra plasmado en la Biblia, en el Génesis, ¿no? Que dice, al principio no había nada y entonces el verbo, ¿no? El verbo, ¿no? Revoloteaba sobre las aguas, se dice, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la posibilidad de establecer la palabra? Incluso en la religión católica todavía se habla de la celebración de la palabra, porque la palabra tiene una importancia fundamental. Sin embargo, en esta mitología, ¿no? Que le daba valor a la palabra y que la palabra era Dios, por eso Dios se le llama Yahvé, ¿no? Una palabra que no se puede pronunciar, porque yo no pronuncio las palabras las pronuncia un Dios, esta es la mitología judía, ¿no? Esta idea cambió con la idea de que el ser humano se había construido a imagen y semejanza de Dios. Esta idea de la semejanza de Dios, es decir, esta idea de elevar la calidad del ser humano frente a la calidad divina, es un modelo occidental o es un modelo que surgió a partir de traducciones occidentales de la Biblia, ¿no? Si vemos traducciones en otra lengua, no viene en ese mismo sentido, ¿no? Y por lo tanto se estableció la idea de que la persona también tenía este poder el poder legislativo del verbo. Es decir, nosotros también podíamos determinar la palabra. Esto derivó a que en Occidente se le diera importancia a la palabra escrita, es decir, a en dónde se colocaba la palabra, y en Oriente se le diera importancia más bien al acto que producía la palabra. Son dos elementos diferentes, los dos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero si se ponen a pensar, hay dos visiones de origen cultural muy distinta. Lo importante en una es la palabra en dónde se asienta, ¿no? Y entonces nosotros nos interesa mucho que lo que decimos lo hagamos ante un notario, que haya una fe pública para que sea oponible ante terceros. Es decir, incluso el compromiso que yo hago con un segundo es válido siempre y cuando se pueda oponer a terceros. Fíjense nada más. Por lo tanto, necesito ir ante un notario para que el notario dé fe pública de ese acuerdo. Mientras que en otras culturas, como la japonesa, por ejemplo, lo importante no es en dónde se asienta la palabra, sino los actos que derivan de esa palabra. Y aquí haríamos una vez más esa pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿La cultura mexicana a qué le dará más importancia? ¿A los actos que realizamos? ¿Al lugar donde ponemos la palabra? ¿A ninguna de estas dos? ¿No? Sí. ¿Le damos importancia a la palabra? ¿Le damos importancia al acto? ¿O le damos importancia a algo más? ¿No? Estas son preguntas para que ustedes reflexionen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa idea de la misión civilizadora del contrato, podemos hacer esta tablita comparativa, ¿no? La obligación jurídica más de corte occidental frente al giri o al jiri japonés, ¿no? La obligación jurídica occidental, como más o menos la estudiamos en las facultades, está basada en leyes en leyes y contratos, ¿no? Es decir, lo importante es que esté contemplada en una ley. Son, en principio, inflexibles. Hay criterios de flexibilidad, pero en principio la norma general es que el contrato se cumple, ¿no? El contrato es acabado, es universal, es insuperable, es decir, es la mejor forma de formalizar, valga la redundancia, un acuerdo entre personas. Ese acuerdo se formaliza en el contrato, por lo tanto el contrato es esta forma insuperable. Lo usamos de manera interna y lo usamos de manera externa, es decir, de manera interna lo usamos en los contratos civiles y mercantiles que firmamos constantemente en nuestra sociedad y lo usamos de manera externa porque estamos acostumbrados a firmar acuerdos comerciales, tratados internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en un escenario tan diverso, tan multicultural como es los Estados Unidos. En los Estados Unidos, de corte occidental, el contrato es fundamental. Esto ha derivado, un análisis más de corte sociológico, a que sea uno de los países que tiene más abogados per cápita en el mundo. Entonces, hay un abogado por cada 300 habitantes. Imagínense el número de abogados que tiene Estados Unidos en un país que tiene más de 300 millones de habitantes, ¿no? Si estamos hablando de al menos 1 millón de abogados en todo el país. Es una bestialidad de abogados, ¿no? Habría que ver cuántos abogados hay en México. Lo más probable es que haya más abogados per cápita que en los Estados Unidos. Si mal no recuerdo, y esto lo pueden ustedes buscar, me parece que el último número que yo vi es que en México había licenciados, es decir, con cédula, alrededor de 600,000 abogados en el país. Pero claro, somos un país que no tiene ni la mitad de la población que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos más abogados per cápita que en los Estados Unidos. Esto nos habla de qué tanto
estamos cumpliendo con el contrato, qué tanto esta misión civilizadora del contrato es real. Sin embargo, en Japón, por ejemplo, el giri, que es como la comparativa o sí, lo que se puede comparar a una obligación jurídica, no se basa en la ley, sino en el vínculo social. Las obligaciones son flexibles porque no se hacen a futuro, no son dinámicas y cambiantes, se usan de manera externa, ¿no? Pues influye muy poco en sus relaciones internas, es decir, el contrato se utiliza más en el ámbito internacional en Japón, mientras que en el ámbito interno se utiliza más el giri, ¿no? El giri se resuelve de manera autónoma y no tanto con abogados y por lo tanto Japón tiene más o menos, fíjense la diferencia, de un abogado cada 300 en los Estados Unidos, aquí es un abogado cada 10,000 habitantes. Entonces hay muchísimos menos abogados. Así que a lo mejor vale la pena estudiar japonés e irse a vivir a Japón como abogados, porque a lo mejor allá hay más trabajo. Y entonces, en conclusión, aquí es que en Japón funciona una especie de alquimia donde el contrato aplica en las relaciones internacionales, es decir, este modelo de civilizador de la obligación se aplica en las relaciones internacionales, pero en el vínculo social, en las relaciones internas, se establece más el giri. Hay muchos estudios que hablan de por qué esta combinación ha hecho que Japón tenga una de las principales economías en el mundo y por qué ha hecho que sea tan exitoso su modelo de empresas tanto a nivel interno como a nivel internacional. Más allá de esto, lo que parece evidente es que, uno, el contrato nunca ha estado más cerca, como lo está hoy, de ser una categoría universal. Es decir, el contrato se encuentra prácticamente ya en todo el mundo. Dos, ello implica que se ha extendido la idea occidental del ser humano individual, la construcción de la voluntad individual manifestada en un contrato, ¿no? Y tres, que el contrato ha colaborado en el proceso de mundialización, ¿no? El libre comercio no se entiende sin el contractualismo. En el próximo video hablaremos un poco sobre este proceso de mundialización, como dicen los franceses, o de globalización, como dicen los anglosajones, pero la realidad es que la globalización ha sido uno de los fenómenos que han sido generados, ¿no? O que se han podido generar a partir de eh, de la propagación del modelo del contrato como forma de darle fuerza a la palabra. Pero esto lo veremos un poquito más en el siguiente video.